Listo, 5:28. Les damos a todos la bienvenida a este nuevo Facebook Live de Cuestión Pública. Iván Velázquez, ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. El pasado 20 de agosto, la defensa del ex senador Álvaro Uribe Vélez solicitó que la investigación contra él, como presunto determinador de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, pasara de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación. El lunes 31 de agosto, la Sala de Instrucción Especial decidió por unanimidad que la investigación debía pasar a la Fiscalía, ya que luego de la renuncia al Senado del doctor Uribe Vélez, esta sala consideró que las conductas imputadas y por las cuales fue resuelta su situación jurídica de acuerdo a la ley ya no eran de competencia porque no encontraron vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional del legislador. En una ponencia de 1.554 páginas aprobada por la Sala de Instrucción Especial de la Corte Suprema de Justicia, el 3 de agosto de 2020, se ordenó la detención preventiva domiciliaria al entonces senador Uribe porque para el tribunal se cumplían los requisitos para tomar esa decisión. El delito por el que se le procede tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda 4 años por las conductas punibles que expresa y la posibilidad de investigarlo, que el investigado pueda obstruir la justicia. El 8 de septiembre de 2019, Álvaro Uribe rindió indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y fue vinculado formalmente a la investigación, siendo el primer expresidente de Colombia en esta situación. Esta vinculación formal estuvo antecedida del auto del 24 de julio de 2018, donde se dispuso el inicio formal de la instrucción en contra del senador Álvaro Uribe y el representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada. Álvaro Hernán Prada continúa y continuará siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. Para Iván Velázquez, abogado y ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia en Colombia es clara. Se debe asumir el asunto en el estado en que lo encuentra, que en este caso es la Fiscalía, y amoldarlo al debido proceso de los asuntos que aquí se tramitan, sin que pueda desconocer todos aquellos actos procesales que ocurrieron antes de su conocimiento, en tanto hayan sido adelantados con competencia. Dicho en términos por el jurista Iván Velázquez, la Fiscalía General de la Nación asume el proceso en el estado en que se encuentra y la medida de aseguramiento dictada por la Corte conserva su validez, porque fue dictada por un juez competente y respetando el debido proceso que entonces regía, de manera que Álvaro Uribe continuará preso. 5:34. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Iván Velázquez y Diana, comenzamos con las preguntas. Abogado Iván Velázquez, ¿surtió efecto la presión hecha por el uribismo a la Corte Suprema o fue una decisión tomada en derecho por la Sala Especial de Instrucción y debe pasar el proceso de Álvaro Uribe a la Fiscalía, tal como ocurrió? Yo creo que sí era una de las opciones posibles, tal vez la más probable, esta de pasar a la Fiscalía, la más plausible, quiero decir, porque para conservar la competencia de la Corte requería que el delito imputado al senador, a un senador, tenga relación con el cargo o con la función. Y en este tema específico de soborno a testigos y de fraude procesal, esa relación no se ve como con tanta claridad, de manera que no creo que haya sido precisamente por las presiones, por el maltrato que sufrió la Corte, que fue más bien lo que ocurrió a manos del uribismo, sino porque era una decisión jurídicamente admisible. En ese sentido, con las buenas tardes, abogado Iván Velázquez, queremos precisar y que usted nos ayude a precisar la diferencia entre ser investigado por la Corte Suprema de Justicia y ser investigado por la Fiscalía General de la Nación. Bueno, la diferencia fundamental es que la Corte Suprema continúa aplicando la Ley 600 de 2000, es decir,
el sistema anterior inquisitivo o semi-inquisitivo. En tanto, la Fiscalía aplica la Ley 906, el sistema penal acusatorio. Cada uno tiene un diseño específico, una estructura específica. Sin embargo, hay bastante correspondencia entre ambos sistemas. Y de eso, en muchas oportunidades, se ha ocupado la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal, en examinar esas coincidencias que, en todo caso, insisto, y como lo planteaba Diana al inicio, el debido proceso fue respetado debidamente, adecuadamente por la Corte Suprema, porque lo tramitó según esos lineamientos de la Ley 600 de 2000. Doctor Velasco, la Corte Suprema de Justicia debe apartar de la investigación al actual fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera y nombrar un fiscal ad hoc para este caso. Aquí estamos entre lo formal y lo real. En lo formal hay unas causales de recusación que son por las que se puede cuestionar a un juez o a un fiscal. Pero en la realidad, yo creo que las cosas suceden bien diferente. Así como se ha afirmado, la relación, por lo menos la amistad íntima conocida, opera entre el fiscal Barbosa y el presidente Duque. La relación estrecha de subordinación que tiene el presidente Duque frente a Álvaro Uribe, yo creo que en la realidad puede incidir en las actuaciones del fiscal Barbosa, pero la causal dice que debe tener amistad íntima o enemistad grave con alguno de los intervinientes en el proceso, y en este proceso no está interviniendo el presidente Duque. Abogado Iván Velázquez, lo que queremos preguntarle a continuación es cómo funciona esa presión al interior de la Corte Suprema de Justicia, porque lo que se ha dicho ha sido eso, y si usted podría darnos un ejemplo de cuando usted fue magistrado auxiliar e investigó al expresidente. No investigué al expresidente, ni la Corte Suprema de Justicia investigó al expresidente, que no tenía la competencia precisamente por su carácter de presidente, que es de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Pero las presiones, hay una situación clara, y es que el juez es juez cuando actúa correctamente. Ninguna presión es suficiente, porque tiene esa gran dificultad de apartarse de lo que ha sido además una formación ética y jurídica en una trayectoria de vida muy importante. De manera que esas presiones, aunque se sienten, no creo que lleguen precisamente a tener la capacidad, por lo menos en la Corte Suprema, por lo menos en lo que conocí yo durante el tiempo que estuve en la Corte Suprema, no era precisamente con todo lo que se vivió en el momento de la investigación de la parapolítica, no tuvo una incidencia como para afectar esas investigaciones. Ok. Doctor Iván Velázquez, ¿por qué le convenía, si es que le convenía, al expresidente y ex senador Álvaro Uribe que este proceso se cambiara de la Corte a la Fiscalía? ¿Por qué? La Corte demostró no solo una gran independencia, sino un muy buen análisis jurídico, la valoración probatoria que ya todos conocemos en esa providencia que mencionó de las 1454 páginas. Era previsible, con las pruebas tal como se analizaron en esa providencia por la Corte, era previsible que se formulara una resolución de acusación en contra de Álvaro Uribe.
Ese es un elemento. El otro es que, pues naturalmente se debe sentir mucho más cómodo la Fiscalía por todo lo que ya hemos conocido públicamente. Un fiscal que en todo caso es un fiscal designado por la Corte Suprema, pero postulado por el presidente Duque, que es el Centro Democrático, que es precisamente el partido al que el fiscal estuvo también contribuyendo en la campaña del candidato Iván Duque, pues naturalmente se siente mucho más cómodo Álvaro Uribe en ese medio de la Fiscalía, y tenía, por otra parte, una situación que podría haber justificado en algo para él, o más bien lo habría podido lanzar a tomar la decisión precisamente en el momento en que lo hizo. Recordemos que el 14 de agosto la sala de instrucción había dictado un auto ordenando pruebas en el caso de las masacres de Ituango, del Aro y la Granja, y el homicidio de Jesús María Valle, que fue conocido, y luego, 4 días después, se produce la renuncia a su calidad de senador del doctor Uribe Vélez. Era previsible que si la Corte, si la sala de instrucción había dictado ese auto de pruebas en el caso de las masacres, iba a continuar impulsando la investigación, es decir, no se iba a quedar estancada en un escritorio, en un anaquel, sino que se iba a impulsar. Y ese ha sido uno de los temas que ha inquietado bastante al señor Uribe Vélez. De manera que indirectamente puede ser también una razón, prefiere irse porque sabe que renunciando a su calidad de senador, esa investigación por la masacre tiene que pasar también a la Fiscalía. Una repregunta ahí, José, Sí, perdóname. sí, sí. Eso quiere decir que todavía no sabemos si la Corte ya lo trasladó, ordenó, o estamos esperando también que la Corte decida frente a ese proceso, justamente, ¿cierto? Por lo que sabemos, no ha ordenado todavía que se traslade, pero ya es el proceso que se va a surtir en todo caso, aún de oficio, en la sala de instrucción. Se va a revisar todas las investigaciones que tiene la Corte, que son todas, excepto aquellas en las que esté involucrado su calidad de presidente, porque esas todavía se conservan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Todas las demás investigaciones contra Álvaro Uribe, senador, o contra Álvaro Uribe, gobernador, o contra Álvaro Uribe particular, las tenía la Corte Suprema de Justicia en virtud de su calidad de senador. Ahora que ya perdió ese fuero, la Corte debe revisar en cada uno de los casos si tienen vínculo con la función o con el cargo de senador para mantener su competencia. De lo contrario, debe remitirlos a la Fiscalía General. Abogado Iván Velázquez, ya en este caso proceso, mientras surte todo este trámite técnico, la Fiscalía debe, 2, mantener la detención domiciliaria y los avances en la investigación, o, como ha solicitado la defensa, comenzar desde cero y dejarlo en libertad. Yo no creo que deba comenzar desde cero. Conocemos de antecedentes en la Corte Suprema de Justicia de hace ya más de una década en sentido contrario, investigaciones por ley 906, sistema acusatorio, que pasan a la Corte Suprema porque el investigado adquiere el fuero, fue elegido congresista. Y la Corte Suprema ha dicho, en estos casos, la Fiscalía actuó con competencia, respetando el debido proceso, por lo tanto no hay lugar a dejar sin efecto toda esa actuación porque se actuó con competencia, se tomaron decisiones que tienen la presunción de acierto y legalidad que tiene toda decisión judicial. Se respetó el debido proceso que regía específicamente para esa investigación que la Fiscalía adelantaba. En sentido contrario, debemos afirmar lo mismo. Hay una investigación que se adelanta en la Corte Suprema, se le formula una imputación al indiciado, que fue una imputación que se le formuló en la indagatoria. Luego de ello se resolvió la situación jurídica y se dictó una medida de aseguramiento por autoridad judicial, que fue la propia sala de instrucción.
en el sistema acusatorio tenemos una formulación de imputación que es apenas la información al indiciado de una investigación que existe en su contra, luego una solicitud de medida de aseguramiento al juez de garantías y el juez toma la decisión de decretar o no esa medida de aseguramiento. Ese es el momento en el que estamos precisamente. No existe una diferencia en cuanto a la imputación dentro de Ley 600 y la imputación en Ley 906, como para decir, como lo afirmaba el abogado Granados, que no existe imputación y que por lo tanto tienen que empezar desde cero porque está detenido ilegalmente. Eso no es verdad. El ex senador Álvaro Uribe está detenido en virtud de una orden judicial, una decisión de autoridad judicial en observancia del debido proceso dictado de acuerdo con las reglas que rigen para ese proceso de Ley 600. Abogado Iván Velázquez, yo quiero pedirle aquí que nos explique rápidamente las características más importantes de Ley 600 y la otra que es la 900, se me va el número. 906. 906. Eso es muy importante porque pues eso se discute y está en las redes sociales, pero muy pocas personas saben. Y por qué la Corte se fue por Ley 600 y por qué la Fiscalía se va por la otra ley. Entonces, me gustaría que lo explicara. Porque está previsto que los procesos contra los congresistas, porque así lo quisieron los congresistas, que son los que hacen las leyes, que los procesos contra los congresistas se tramitaran de conformidad con la Ley 600. Y para todos los demás rige la Ley 906. Entonces no es que la Corte escoja un procedimiento, es el procedimiento que está previamente establecido para las investigaciones, para los procesos que la Corte Suprema adelante. Hay una diferencia sustancial y tiene que ver con la producción de la prueba. Decía antes que hay una formulación de imputación, una petición al juez de garantías respecto de medida de aseguramiento y luego se formula la acusación ante el juez de conocimiento. En el caso de Ley 600 hay una indagatoria que es la manera como se vincula a la persona a un proceso. Se le informa por qué está detenido, por qué se le recibe la indagatoria, por qué se le está vinculando. Es decir, se le formula la imputación provisional. Luego, el mismo tribunal, la misma corte, toma la decisión de dictar medida de aseguramiento o no, y luego califica para formular el mérito de la investigación para formular la acusación o dictar una preclusión. En este caso, la diferencia sustancial, decía, es que en Ley 600 se llama el principio de conservación de la prueba. Todas las pruebas que se practican dentro de Ley 600, pues son efectivamente pruebas y luego van a ser valoradas por el juez al dictar sentencia. En cambio, en Ley 906, durante todo este periodo lo que se recogen son elementos materiales probatorios, pero la prueba se produce es ante el juez de conocimiento. De manera que todos los documentos, los tantos cuadernos que existen de pruebas, solo podrán ser valorados por, eventualmente, el juez de conocimiento en un juicio que se adelante contra Álvaro Uribe, siempre que en la acusación la fiscalía relacione esos elementos y luego en el descubrimiento probatorio los presente y pretenda hacer valer en juicio los elementos probatorios y que se practiquen las pruebas ante el juez de conocimiento. Abogado Iván Velázquez, en esa misma línea, la Fiscalía General de la Nación puede pasar a la imputación de cargos contra Álvaro Uribe ya cuando sea oficiada formalmente en este proceso, o le queda faltando algo a esta investigación. No sé. Eso lo tiene que definir el fiscal que tenga a su cargo el caso. Recibe el expediente en un estado que es de medida de aseguramiento, con una persona privada de libertad.
Yo creo que en algo que sí debe tenerse en consideración es que los 3 meses que se prevén para dictar la resolución de acusación, para formular, digo, la acusación, para presentar el escrito de acusación, los 3 meses deben contarse a partir del momento en que reciba el fiscal el proceso, que es el momento en que va a readecuar el trámite. Entonces va a definir también los plazos para poder luego pronunciarse solicitando la preclusión o formulando el escrito de acusación.